recuerdo en inglés. ¿Lo oís vosotros? Sí. No sé Sí, por sí. qué sale de vez en cuando. Alguien al acoplarse aparece un recordatorio en inglés. Sí, que está recordándonos que está grabando que se está grabando. Sí, Pues hay que decirle que no nos lo recuerde, que ya lo sabemos, porque eso lo que puede hacer es molestar. No, Sí, se lo de recuerda. vez en cuando lo Sí, advierte. se lo recuerda al que entra para que sepa que se está grabando. Claro. Pues lo mismo, que no se lo recuerde. Recuerden Ya todo el mundo sabe la entonces. norma y no hace falta. Bueno, vamos al tema, venga, vamos al tema. A ver, yo empezaría recordando aquel dicho que todos conocéis de que algo tendrá el agua cuando la bendicen. Mira por dónde hoy tenemos en la tertulia a tres personas, lo cual son tres amigos para empezar, y magníficos profesionales. En los tres se van a dar tres circunstancias, que son arquitectos, los tres, que son profesores de escuelas de arquitectura, los tres, y como decía antes, que algo tendrá el agua cuando la bendicen, a los tres les ha bendecido con premios y muy importantes los reconocimientos recibidos pues, a todos los niveles. En primer lugar, nuestro ponente de hoy, Javier Gómez Piot. Javier Piot en los medios de comunicación y Javier para los amigos. Javier es Priker asiático, es decir, el primer europeo en recibir este prestigiosísimo premio en Asia, y Golden Globe Award de Singapur. O sea, lo más de lo más. José Antonio Salvador Polo no solamente ha recibido numerosos premios, sino que ha sido jurado de numerosos concursos de arquitectura. Y Ricardo Santonja Jiménez, también profesor, también arquitecto, también muy premiado, con diversos premios más enfocados no solamente en el área de la arquitectura, sino más enfocados también al área de la fotografía, donde es un number one. Yo no tengo nada más que decir. Darle la bienvenida a todos y no perder ni un minuto más para empezar la tertulia que va a ser hoy muy interesante. De modo que José Antonio Salvador Polo tiene la palabra. Los demás desconectamos los micros, por favor, si alguno estuviese abierto. Adelante, José Antonio. Muy buenas tardes. Bueno, yo quiero hacer una pequeña entrada, no quiero extenderme mucho porque yo creo que va a ser muy interesante lo que nos va a contar Javier, pero quiero poner un poco en contexto el tema de hoy. La geometría la geometría euclidiana ha sido el instrumento de la arquitectura por antonomasia. Es más, es la rama de la matemática más antigua y sirvió sobre todo para la agrimensura y la arquitectura, ¿no? Así como la aritmética pues, fue un invento posterior para el desarrollo del comercio. Y toda la arquitectura hasta el siglo XIX se ha basado en la geometría euclidiana, prácticamente, ¿no? Pero en el siglo XIX surge movimientos que se fijan en la naturaleza. Entre ellos está el modernismo, y que en España tenemos un arquitecto señero que es Gaudí, ¿no? Que no solamente se imita en la parte de la historia medieval, sino en la naturaleza, ¿no? Desde entonces la arquitectura ha estado basculando entre la arquitectura basada en la geometría euclidiana y las formas naturales, por lo que se llamaba el informalismo. Y así nació a primeros de siglo el racionalismo, cuyos arquitectos más famosos son Le Corbusier, Mies y todo el desarrollo de la Bauhaus. Y en contrapartida, ya inspirados más en formas naturales, lo que llamaban la arquitectura orgánica, que ahí está pues Frank Lloyd Wright, está Alvar Aalto, Sarún, etc., ¿no? En la actualidad sigue habiendo esa dicotomía de inspiración, tanto en la geometría como una invención del hombre abstracta, como en la inspiración de las formas naturales. Así, por ejemplo, Santiago Calatrava pues, se ha inspirado en las osamentas, Zaha Hadid o Frank Gehry. Todos estos han desarrollado formas muy inspiradas en las formas naturales. Sigue habiendo, no obstante, arquitectura basada en la geometría
euclidiana, como por ejemplo un arquitecto que a mí me gusta mucho, que es David Chipperfield, ¿no? En estos momentos más recientes, se observa la naturaleza también desde otra visión más compleja, no solamente como exploradora de formas. El término bio, que precede a las denominaciones de estos movimientos, denota una aproximación a la naturaleza más compleja, bien imitándola o bien adaptándose a ella. Y así aparecen términos como arquitectura bioclimática, que se intenta adaptar al clima, arquitectura biosostenible, que pretende utilizar materiales sostenibles, biosaludable, biosintética, o el término que utiliza Javier, que es la arquitectura biónica, ¿no? Afortunadamente tenemos ya una herramienta más allá de la propia geometría euclidiana. Tenemos 3 herramientas que han facilitado esa aproximación más a la naturaleza, que es la geometría analítica algebraica, la digitalización y la informática. Eso nos ha permitido liberarnos del yugo de la geometría tradicional. Pues bien, Javier Pioz, que trabaja con Rosa Cervera en un estudio en Madrid, nos propone otra visión de la arquitectura cercana, también inspirada en la naturaleza, que llama a la que denomina arquitectura biótica, ¿no? Tenemos una oportunidad. Bueno, Javier yo por lo menos empecé a conocerle a través de los medios cuando presentó la famosa torre biónica. No sé, antes he dicho biótica, es biónica, ¿no? Sí. Que bueno, a algunos nos da un poco vértigo, pero a mí me parece muy interesante y espero que nos ilumine sobre sus obras, que me parecen que tienen mucho atractivo, y sobre este nuevo concepto de arquitectura. Javier, desde luego, ha ganado concursos, ha tenido premios, el Golden World Award de 2007 en Singapur, y tiene obra también interesante como la Embajada China, y sobre todo creo que lo que tiene son muchos proyectos prometedores que ojalá terminen muchos de ellos realizándose, ¿no? Tampoco sé los que tiene acabados, pero en fin, los proyectos que tienen me parecen sumamente interesantes, ¿no? Y sin más, porque, en fin, hablar de Javier tiene tanta obra y tantas propuestas que en 5 minutos no puedo extenderme más, pero, en fin, espero que después podamos charlar y seguir hablando de arquitectura. Tienes la palabra, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Para seguir el tema. Pioz, por alusiones, ¿quieres comentar algo? No, adelante, Ricardo. Pues nada, yo soy Ricardo Santonja. Supongo que los días que he estado viviendo, si queréis googlear la palabra Ricardo Santonja, pues vais a ver que me dedico a la comunicación, sobre todo a la arquitectura e ingeniería. Ahora acaba de salir el último libro y llevo muchos años unidos al Ministerio de Asuntos Exteriores para todo este fin, pero muchísimos años con un gran éxito de enseñar pues todo lo que hacen, lo que van haciendo los arquitectos, ingenieros y creadores de interiores y muchas personalidades dentro del diseño en este aspecto. Eso, poniendo Ricardo Santonja, vais a ver en YouTube, vídeos, todo esto es más fácil hacerlo con tranquilidad, puesto que el día es más para Pioz. Y por decir algún detalle, pues antes de ayer se inauguró en Chipre la exposición de patrimonio cultural europeo. Yo soy el elegido este año como artista español para Europa y justamente la foto que eligió, digamos, estos son unos paneles que están poniendo en las calles, va a ir rotando por muchos lugares de Europa, y el panel que he elegido por las instituciones europeas ha sido el mío, pero bueno, no por mí realmente, sinceramente, sino que es una imagen de la Ciudad de las Artes nocturna, de una belleza extraordinaria del maestro Félix Candela y Calatrava, que son los que inician ese proceso de evolución de la Ciudad de las Artes, que como sabéis, pues ha cambiado la fisonomía de la ciudad. Entonces es un placer ver cómo comunicando todo lo que hacemos todos, al final, que me ha tocado a mí comunicar, pero alguien tiene que hacerlo, pero el trabajo realmente es el que hacen los grandes profesionales de la materia. Yo lo que hago es con
mi ojo y con mi visión de comunicador, llevarlo a otros lugares, ¿no? Sería como el pequeño, como el Man Ray del manifiesto surrealista, ese fotógrafo que lleva al final los rostros de los artistas al mundo, ¿no? Simplemente por decir, para empezar, y decir, pues lo que presenta Pioz es de una importancia vital en el mundo de nuestro entorno que le conocemos de la Politécnica, es muy importante, pero a nivel mundial también lo es, porque es uno de los que más ha indagado en esta teórica de la aviónica, de este, como se explicaba muy bien Salvador, este tema entre la geometría, pero también lo orgánico, que al final hay que generar estructuras, ¿no? Realmente podemos recordar también ese intento de Higueras, del famoso arquitecto Higueras, ¿no? Esa corona de espinas donde se une estas dos puntos de vista, ¿no? Parece geométrico, pero a la vez, hoy en clase comentábamos cómo también Leonardo da Vinci parte de geometrías de base para luego de construir el dibujo y generar formas para muchos, como le pasa a Gaudí, no es muy, digamos, muy valorado. A mí es que me parece que como artista, que también soy escultor, creo que cada uno tiene que hacer el proceso que quiera. Para abrir un poco el debate, porque yo creo que se va a abrir, se ha comentado aquí Frank Gehry, se ha comentado Santiago Calatrava, se han comentado Zaha Hadid y Chip Infiel. Hablamos ya de personas que están dando un debate diario en el mundo de la arquitectura y la ingeniería, puesto que al final, no sé si recordáis, y con esto ya empieza Pioz a comentar, no sé si recordáis aquella famosa actuación de Frank Gehry y los premios Príncipe de Asturias, donde acosado por los periodistas diciéndoles que su arquitectura no era buena porque solo era un show, comentó aquello de que la famosa peineta, ¿os acordáis que hizo una famosa peineta? Miradlo si queréis en YouTube, la peineta de Frank Gehry al premio de Asturias es decir al mundo, y lo dijo con unas palabras muy sencillas, es más del 70% de porcentaje de arquitectura que se está haciendo el día de hoy es una mierda. Y ustedes vienen aquí a insultar a las personas, en este caso está Pioz también, que intentamos cambiar el mundo para mejor. Es decir, fue un debate que él abrió. Claro, los arquitectos se echaron encima, pues porque molesta, pero es cierto que él decía que cuando llegaba a Málaga, o a Asturias, o a Madrid, o a París, que los periferias de la ciudad les parecían todos igual de mierdas. Y sin embargo se metían con él en aquel momento por esta acción de generar un nuevo mundo. Yo doy el paso a Pioz y en este debate entramos, puesto porque estamos ante un arquitecto que quiere con sus ideas cambiar un mundo, y además un mundo que no solamente con la percepción que tenemos de la física, de lo que vemos en su edificio, sino de las teorías que él tiene de la propia ciudad que yo conozco, cómo podía cambiar un mundo a mucho mejor. Será criticado, evidentemente, porque va por una línea de estos grandes personajes que acaba de contar Salvador, personas que han querido cambiar el mundo, pero aquí le tenemos hoy, que es un placer verte siempre en acción, y doy paso al debate y doy paso al maestro Pioz. Muchas gracias. Ricardo, pues muchas gracias. Muchas gracias a los dos, a los tres, por esta intervención. Voy a ver si la tos me respeta, porque estamos media España tosiendo, pues yo soy uno de esos media España, si me respeta el tiempo para... Bueno, solamente un par de aclaraciones antes de empezar. Sí, yo hace casi 40 años largos pues fundé mi estudio con Rosa Cervera, pero aproximadamente hace más de 11 años que decidimos cada uno llevar nuestro camino, entonces ya no trabajamos juntos, ¿no? Pero sí, estuvimos casi 35 años, ¿no? Largos desarrollando trabajos. Es verdad que hoy vamos a hablar de tres partes, voy a dividir la charla en tres partes, ¿no? Esta que está... imagen que está en la carátula es el proyecto mío más conocido, que es la Torre Biónica de Shanghái, a la cual vamos a dedicar la tercera parte, ¿no? Pero sí recuerdo que cuando yo terminé la carrera, pues veía aquí en España, yo terminé como decían que iba a ser la pera limonera, como el Alcaraz, un poco más o menos un arquitecto de postín.
Y fueron pasando los años y yo veía que los grandes proyectos se los llevaban los extranjeros. Yo decía, "Oye, ¿qué me pasará a mí? Es que no tengo talento suficiente como para pelear por esos grandes proyectos". Al final me di cuenta que lo que importaba era ser extranjero. Y entonces cogí y me fui a China. Y dije, bueno, pues ya en China ya era más guapo, más alto, era más exótico, era un tío raro, ¿no? Y repentinamente mi arquitectura empezó a parecer muchísimo mejor de lo que era. Ciertamente yo creo que me dieron el Globo de Oro, el Pritzker en Asia, pues yo creo que porque era español. Y entonces eso es muy, como muy exótico allí, ¿no? Lo cierto es que esta torre que ha ocupado toda mi vida de prácticamente investigación y lo sigue ocupando y hablaremos de ella, pues habría una manera de pensar que hoy en día se le conoce como arquitectura biónica, que también hablaremos si esa será, o qué es la biónica, será como la segunda parte, ¿no? Porque muchas personas piensan que no tienen muy claro qué es esto de la biónica, ¿no? Suena, sí, suena bio, suena como vida, suena un poco esotérico, así como Hare Krishna, bueno, no sé muy bien qué significa eso. Entonces hoy vamos a hablar en esa segunda parte de la biónica, pero, un momentito, es que pincha aquí, si me deja. Sí. Pero en la primera parte, que yo creo que la que vamos a arrancar ahora mismo, es la de megaciudades y superpoblación. Vamos a hablar de qué significa o qué urbanismo tenemos hoy, por qué somos tantísimos, qué efecto producimos, ¿no? Cuando se termine esta parte podemos abrir la tertulia y hablamos un poquito sobre ella, ¿no? Y luego pasaremos bueno, una vez que esta la primera parte es un poco pesimista, vamos a decir, y luego ya pasamos a la segunda sobre si podemos arreglarlo esto de alguna manera. Yo creo que sí, que es aprendiendo de la naturaleza, y la tercera parte será ya específicamente cómo yo lo arreglo, cuáles son mis edificios, porque a lo largo de estos años he tenido la suerte de construir muchísimos edificios en China, en India, en Rusia, en Malasia, Singapur, y he sido un afortunado, se puede decir, ¿no? Básicamente muchos de ellos son rascacielos, a mí también los he construido de media escala o de pequeña escala, y sobre eso versará la tercera parte. Así que, pues vamos a hablar de la primera, vamos a hablar de megaciudades y superpoblación. Bueno, estas imágenes imagino que las conocen, las conocéis todos vosotros, ¿no? Aunque ya son unas imágenes un poco antiguas. Mira, si en el gráfico que veis arriba, la evolución de la población humana es lo que se llama la curva del diablo, la curva exponencial. Cuando llega un momento en que comienza a crecer y crece tan rápido que es imparable, ¿no? La imagen de abajo a la izquierda, veis este gráfico, en el que en el 1900, hace un siglo y pico, éramos 1.000 millones de personas. Y en el año 2000, cuando empezó, habíamos 6.000 millones de personas, ahora mismo somos 7.100, y se calculaba que en el 2050 llegaríamos a 12.000. Eso parece que ya no va a ser así, sino que más bien hacia el final de este siglo podemos alcanzar la cifra de 12.000. Pero fijaros lo que significa pasar en 2 siglos, multiplicar 12 veces la población humana. Eso significa que la superficie que ocupamos es 12 al cuadrado y la energía que consumimos es 12 al cubo. Echaros una cifra para ver el problema que tenemos. Tenemos ese problema porque no solamente son los que somos en la Tierra, o sea, en nuestras ciudades, sino que normalmente, como somos muchos, tenemos que vivir muy lejos de donde trabajamos, ¿no? Y simplemente como dato, cada persona que vive a 15 kilómetros de su casa gasta tanta energía en el desplazamiento como su propia casa en un solo día. Es decir, que cuanto más lejos vives de casa, pues muchísima energía gastas al revés, ¿no? Eso desde luego es un problema. A ver, exactamente. Bueno, en el 2015, solamente en el 2015, más de 60 ciudades tenían 5 millones de habitantes. Se supone que para el 2030 pues habrá 5.000 millones de personas viviendo en ciudades. Sin embargo, en el 1950 éramos solamente 735.000 millones viviendo en ciudades. Esa imagen que ven al fondo es un pequeño trocito de la ciudad de Shanghái, que hablaremos luego de ella, ¿no? Como un pequeño dato, cada ciudadano de Estados Unidos produce 18 toneladas de anhídrido carbónico al año. Y el consumo de electricidad pasó en el año 73 de 3.886 teravatios hora a el 2006 9.292, y casi 3 veces teravatios hora. Es decir, que en solamente 30 años, y solo contamos hasta el 2006, el consumo energético se había multiplicado por 2,5. Si un marciano mirara la Tierra y encontrara por la noche esta imagen, pues lo que podría pensar es que menudo fiestón se está organizando ahí abajo, ¿no? Esto no es una pintura, es una fotografía de la luz que desprende Europa. Como ven, pues casi toda Europa está muy masificada, entonces todo estaba como verde, rojo y amarillo. España está muy despoblada, emiten luz Madrid, Barcelona, algo de la costa, algo de Portugal. El Reino Unido está también muy masificado, pero lo sorprendente de esta imagen
es la cantidad de gente que somos viviendo y lo apretados que estamos todos. Se dice que las ciudades somos responsables del 76% del total de las emisiones y que para el 2030 el concepto de ciudad, las ciudades y los ciudadanos usaremos hasta el 73% de la energía total que se consuma en el mundo. Es decir, que o vives en una ciudad o me parece que te vas a morir de asco. Bueno, hablando del proyecto de la Torre Biónica, cuando este proyecto se presentó, que luego hablaremos en detalle, llevaba como 20 años de investigación cuando se presentó a principios o a finales del siglo pasado en Londres, en 1997, pues siempre había una pregunta que nos hacía la gente, decía, oiga, ¿tiene lógica un rascacielos de 1.228 metros de altura? Claro, con esta imagen tan bonita de en la playa del Caribe, unos chinchorros colgando de una hamaca, pues a todo el mundo le gustaría vivir así, pero desgraciadamente eso no puede ser, ¿no? Es decir, lo más bonito sería una casita mirando al mar, pero cuando hay cientos de miles de casitas mirando al mar, esto es la ciudad de Hong Kong, ¿qué se puede hacer? No puede ser lo mismo. Lo curioso es que hemos creado arquitectura como si cada casita fuera una casita individual, un apartamento individual, dentro de una torre de apartamentos individuales que están organizadas o bordeadas por otras torres que también hechas por apartamentos individuales. Es decir, el resultado es que, curiosamente, el urbanismo en nuestras ciudades ha aumentado exponencialmente en cuanto a la cantidad de personas que vivimos ahí, pero no el diseño. Esto no es que sea el barrio de Salamanca, evidentemente, pero conceptualmente es bastante parecido a lo que va, pero mucho más alto. Bueno, esto no solamente es un problema de Asia, es cierto que en Asia, pues China tiene aproximadamente, creo que 1.500 millones de habitantes, India creo que anda por 1.300 millones, Indonesia creo que anda por 1.000 y pico, es decir, que prácticamente la mitad de la población del mundo se encierra en la zona de Asia. Pero no solamente es un problema de Asia, estas imágenes que pongo aquí pues son de Valencia y de Barcelona. Es decir, que a nuestra escala, no a la escala de cientos de millones o decenas de millones como tienen las ciudades chinas, a nuestra escala también estamos ocupando el territorio, estamos asfaltando el territorio, ¿no? Este es un fenómeno mundial. La imagen que vemos aquí abajo pues es un dibujo hecho sobre la ciudad de Londres, cómo era Londres hace unos cuantos siglos y cómo es ahora, que casi parece una célula cancerígena. Bueno, pues esta imagen tan sugerente es la ciudad de Shanghái, aquí hace 120 años, no llega a 100 años, y aquí es la ciudad ahora. ¿Ves? Este edificio que hay aquí pequeñito es este edificio que hay aquí. Bueno, esto es un trocito muy pequeño, es lo que se llama el boom de Shanghái, pero es que Shanghái es una ciudad que, para que uno se imagine, como el otro día adelantamos, pues uno piensa que está en el centro de Valladolid, plantea un pueblo o una ciudad que esté a 50 kilómetros, ese es el radio, traza un círculo, lo llena con 10.000 rascacielos y aparece la ciudad de Shanghái. Es decir, un auténtico disparate. Es decir, que este trocito tan grande y con tantos rascacielos, pues es simplemente esa esquinita, la esquinita que hay ahí del río Huangpu. Todo esto son los 100 kilómetros de diámetro que tiene esta ciudad. Es tan grande la ciudad de Shanghái, como casi todas las ciudades asiáticas. Yo tuve el estudio en Shanghái, creo que durante unos 14 años aproximadamente, hasta que hubo un momento en que no lo pude pagar, porque era demasiado caro tener el de Madrid, el de Shanghái. Entonces me cruzó un indio, afortunadamente, y ahora tengo mi estudio en la ciudad de Pune, en la India, que económicamente va muy bien y los trabajadores de la India son fantásticos, ¿no? Porque China se ha puesto carísimo para trabajar, aunque desde India trabajamos en China. Bueno, pues fíjese que uno mira estas ciudades y dice, ¿dónde está Shanghái? ¿Dónde están los árboles? Por aquí abajo hay unos poquitos, ¿no? Han desaparecido. Las carreteras pasan por encima, no al lado de las casas, sino por encima de las casas. Y como es este caso, hay una red de autopistas que pasa por encima de edificios de 10 o 12 plantas. Esto es lo normal, una red muy grande. Inclusive en vamos a decir, este trozo de autovía o de autopista, ¿no? Necesita coger casi 3 vueltas para bajar abajo, ¿no? De la altura que pasa por encima de las casas. Si no fuera así, Shanghái sería totalmente intransitable. Bueno, pues hay más de 7.600 rascacielos en Shanghái, con la idea de que solo es un rascacielos si tiene más de 120 metros de altura. Es decir, que hay muchísimos más edificios de menos de 120 metros de altura, con lo cual hay muchísimos más rascacielos de 7.600, pero con esa premisa. Y cada año se construyen entre 15 y 18 millones de metros cuadrados solo en residencias, en arquitectura residencial en Shanghái. Pero claro, no nos podemos olvidar que cuanto más evoluciona una ciudad, más slums se crean.
Estos son slums de la India, donde la mitad de la población vive en estas ciudades desestructuradas, que se generan en aquellos espacios donde aparentemente no se puede construir nada, pero que reciben a todo ese flujo ingente de inmigración. Para que fijéis un dato espeluznante, cada año en China emigran del campo a la ciudad 50 millones de personas. Es decir, cada año se mueve del campo a la ciudad toda la población entera de España. Esa es una cifra espeluznante. Claro, por eso las ciudades crecen tan rápido y por eso las ciudades se llenan de slums, porque es imposible dar acogida a tantísima gente que busca trabajo. En esta primera charla, pues evidentemente habría que hablar de qué es la huella ecológica, que a todos nos suena, ¿no? La huella ecológica es como los que estudiamos sobre este tema, el concepto que tenemos para analizarlo. Es la diferencia entre el área disponible y el área consumida. Es decir, los pastos, el bosque, el mar, el cultivo, los construidos. Pues existen 11.300 millones de hectáreas de terreno productivo y espacio marino. A principios del siglo, de este siglo, la población mundial era de 6.100 millones de personas. Cuando se hizo esta diapositiva, la huella ecológica es media, que fue en el 2000 y pico cuando hice yo esta imagen, la huella ecológica era de 2 hectáreas habitantes año, es decir, que a cada uno de nosotros nos corresponden 2 hectáreas. Sin embargo, la huella global media es de 2,80 hectáreas habitante año. Eso significa que unos están gastando mucho y otros están gastando muy poco. Si miramos qué es la huella ecológica, podríamos que el que gasta más es Estados Unidos con 12,5 y el que gasta menos es la India con 0,7. Pero nosotros en España no andamos muy sobrados, gastamos 5,5 hectáreas habitante. Es decir, nosotros estamos inflacionando, estamos gastando el doble de lo que nos podemos permitir. Pero claro, Estados Unidos o Noruega o Canadá están gastando muchísimo más. ¿Por qué? Porque hay otra parte del mundo que está gastando muchísimo menos. Pero ¿qué pasaría si todos gastáramos igual? Pues tendríamos un problema muy grande. El problema es que nuestra manera de transporte en las ciudades tiene una especie de repercusión. Si nosotros camináramos o viajáramos en bicicleta, pues solo consumiríamos hidratos. Y la bicicleta consume 0,0274 hectáreas ciclistas. Esta es la huella quiero decir, muy poquito. El autobús sube un poquito más. Claro que el autobús, pues hay que absorber el anhídrido carbónico por el consumo de energías fósiles del autobús. Consume un poco más sin llegar a la media, que es 0,0701 hectáreas pasajero. Pero cuando vamos en coche, simplemente por ir en coche, que también el clima tiene que absorber el consumo de energías fósiles, nos pasamos de la media. Ya estamos en 3,41 hectáreas conductor. A la vista de esto diríamos, ¿y por qué no vamos todos en autobús? Respuesta, porque el autobús no pasa por todas nuestras paradas, ¿no? ¿Y por qué no vamos todos en bicicleta? Respuesta, porque muchas de nuestras ciudades están llenas de montañitas o de colinas y ya ni tenemos edad ni fuerzas para ello. Es decir, Houston, tenemos un problema. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, o lo que se llama el ecologismo profundo, ahora que la sostenibilidad está tan de moda, yo creo, y esto es el debate que abro, que el desarrollo indefinido sostenible es una quimera. Y la palabra sostenible pues nació como un concepto para ayudar, era un concepto por Occidente, para ayudar a los países del tercer mundo a desarrollarse sosteniblemente. Es decir, un país que tuviera la pesca como un buen producto para desarrollar, pues se le podía ayudar para que no esquilmara su producto, sino que lo desarrollara sosteniblemente. Pero con el paso del tiempo, ese concepto sostenible fue apropiado se le apropió el primer mundo para desarrollarse indefinidamente bajo el paraguas de la sostenibilidad, ¿no? Como si fuera una excusa. Bueno, lo cierto es que el desarrollo sostenible es insostenible. ¿Pues por qué es insostenible? Pues porque nuestros recursos, los recursos del planeta, son limitados. Luego no podemos desarrollarnos ilimitadamente con unos recursos limitados. Si esto, diríamos que todos los especialistas en sostenibilidad dicen que el desarrollo cuantitativo ilimitado, que es en el que estamos ahora movidos, debería dar paso a un bienestar y una calidad de vida económica y ecológicamente sostenible. Es lo que llamaríamos, en vez de desarrollo sostenible, deberíamos llamar bienestar sostenible. Y la arquitectura, en vez de ser simplemente, como decía Le Corbusier, el juego sabio y magnífico de las formas bajo la luz, ¿no? Pues debía ir dejando paso a una concepción que fuera una gestión integral de materiales y energía, es decir, una arquitectura que fuera capaz de ahorrar materiales y ahorrar energía, pero no solo desde el punto de vista del edificio construido, sino desde su ciclo completo, es decir, desde que arrancan la fuente de recursos que construye la arquitectura hasta que se degenera y llega al vertedero, es decir, a lo largo de todo el periodo de vida del sistema proyectado. Esa es la... Y esta es la pregunta que en esta primera parte nos podemos hacer. Yo considero, como otros filósofos, sociofilósofos,
que la sociedad, que nos hemos divorciado de la realidad, que la hemos perdido, que no sabemos qué es la realidad, que estamos divorciados de ella. Para intentar explicar eso, podemos hacernos una segunda pregunta, es ¿cómo nos vemos los seres humanos? Pregunta A, ¿nos sentimos uno con la naturaleza de igual a igual? O B, ¿nos sentimos superiores a la naturaleza? Sin ningún caso nos sentimos superiores o sea, sin ninguna duda, nos sentimos superiores a la naturaleza. Pocas personas dirían que se sienten uno igual a igual. Nos sentimos superiores a la naturaleza y lo demostramos. Es decir, pues hemos construido 30.000 kilómetros cuadrados sobre los océanos, como si fuera poco. Y el riesgo para las enfermedades emergentes es más alto que nunca. Es decir, que aquí tenemos el COVID como un ejemplo bien claro, ¿no? Y el COVID es capaz de destruir la salud, la economía, la seguridad social. ¿Y de dónde ha venido el COVID? Pues dicen que hay muchos orígenes, ¿no? De que si es una cosa artificial, una cosa que viene de un animal, pero lo cierto es que la expansión de la humanidad está apretando a los animales y a los bosques, a los hábitats naturales, está apretando de tal manera que cada vez hay un contacto más íntimo entre el hábitat natural y el hábitat artificial, que sería el del ser humano. Entonces, la agricultura, la ganadería intensiva, el tráfico y consumo de animales silvestres, esto está haciendo que estemos como entremezclándonos unos con otros cuando eso no debería ser, ya que las enfermedades de animales y humanos están bien para animales y para humanos, pero no están bien porque no tenemos capacidad para ni nosotros defendernos de las enfermedades animales, ni los animales defenderse de las enfermedades nuestras, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Bueno, pues aquí nos dejaríamos con terminaríamos esta primera parte de la charla lanzando esta pregunta. ¿Nos sentimos superiores a la naturaleza? Y a partir de aquí, pues yo abro un turnito de quien quiera hablar, responder o continuar esta parte. Bien, como moderador, muchas gracias, Pioz. Interesantísimo, ¿no? Y un debate amplísimo que, unido a lo que has contado, digamos, yo una de las cosas raras que he hecho en mi vida es una filosofía. O sea, que en teoría para los americanos, para los alemanes soy filósofo. En España, sabes, Pioz, que los que pensamos somos, no voy a decir apelativo, pero no somos importantes. Pero en la historia esta, yo generé una filosofía que se llama I+D+A, que es innovación, desarrollo a través del arte, y es una filosofía real que está, digamos, acuñada y certificada. Y ese I+D+A me hace pensar entre la innovación y el desarrollo que tú planteas, algo con lo que comentábamos de lo que se comentó Salvador sobre el tema de Frank Gehry y toda esta esas personalidades que quieren cambiar el mundo. Para mí ese debate también estaría muy unido a el ser humano es capaz de solventar los problemas de innovación y desarrollo, de generación de ciudades más sanas y también tener, como en otras épocas de la historia, algo que ver con la mejor, digamos, estética de esas ciudades para que sean alabadas y no criticadas. Yo plantearía, decir, ¿qué pasó con la arquitectura para que todo lo de los últimos años, muchas partes del mundo, no todas, evidentemente, son espacios que prácticamente nadie va a visitar cuando va de turismo? Siempre vas a lugares muy concretos que son una arquitectura que la gente como popularmente estima como valiosas. Y otros, como pueden ser grandes PAU, grandes periferias, no las va a ver porque no les parece interesante. Ese I+D que yo veo en tu torre biónica, evidentemente sería el I+D+A puro, sería innovación, desarrollo, más una estética que sí yo me iría a cualquier sitio del mundo a ver esa torre biónica, por su estética. O sea, ese ciclo de filosófico de I+D+A, hablo del debate. Y ya cada uno puede ir en este momento hablando para, bueno, abrir este debate que Pioz ha comentado. A ver. Entonces, en la moderación, no sé si por chat o directamente entráis a hablar, si no habla nadie. Sí, yo quería hacer un comentario a esta exposición, si me permitís, sí, que ha hecho Javier, que me parece muy interesante y que yo creo que da el clavo de la problemática que existe en la arquitectura en la humanidad, ¿no? Yo creo que es un tema que se expone muy a menudo, pero que yo veo que no hay soluciones, porque quiero decir que parece como que
estamos abocados un poco a... Hay algunos, yo digo que hay algunos que son apocalípticos y otros que son confiados, ¿no? Y yo creo que no somos conscientes de lo que se nos avecina, ¿no? En esa gráfica que has puesto, que me parece dramática, del crecimiento de la población, si os dais cuenta, ha sido en los últimos 100 y pocos años. Es decir, desde que empezamos la máquina de vapor, es decir, una tecnología que ha cambiado el mundo, y el empleo de combustibles fósiles, ¿no? Y este consumo masivo de combustibles fósiles es lo que ha hecho que podamos tener la alimentación se haya triplicado o cuadruplicado, y por tanto alimentar en este espacio de tiempo, pegar ese salto en la humanidad de pasar. Yo cuando nací había 2.500 millones de habitantes, en este momento son 7.000 y pico, es decir, se ha multiplicado por 3, solamente mi corta vida, ¿no? Naturalmente, este consumo de energía baratísima, y ahora se queja la gente de que cuesta la electricidad mucho, la gasolina sube y tal, a mí me parece que la energía está baratísima. Somos de una generación que hemos picado en el suelo, hemos encontrado energía, y la estamos despilfarrando en 2 o 3 generaciones y nos vamos a quedar sin energía. Ahí viene el problema. Es decir, ¿qué va a pasar cuando la energía... porque hasta aparecen los confiados y dicen, bueno, energía, la nuclear de fisión, renovable. Os recuerdo que ahora mismo las renovables andan por el 4% del consumo de energía. No es más, ¿no? Las inversiones que hay que hacer para cambiar de sistema de energía son brutales, ¿no? Y yo lo que está pasando ahora veo un preludio de lo que va a pasar, ¿no? Es decir, en un futuro no muy lejano, ¿no? Que es que pues, está empezando a haber escasez, no se sabe de energía, no se sabe muy bien si por estas circunstancias que ha habido o porque realmente ya empieza a agotarse, está habiendo síntomas de agotarse, pero efectivamente yo creo que el sistema es insostenible. Oye, Salvador, hay aquí un chat que dice, Pedro Alonso nos dice, vamos a hacer, como somos, veo aquí, una salvajada de grandes personalidades, sí. 50 participantes, lo cual es un éxito increíble para la tertulia. Supongo, yo hago tertulias en Madrid desde hace años y 50 es una cosa de locos. Entonces, Pedro Alonso comenta y vamos a hacer intervenciones más cortas, así muy cortas, bien. para que Perdón, todo el mundo se puede participar. No, fantástico a tu intervención. Me parece estupendo. Porque has hecho una gran aportación, pero dice Pedro Alonso, nos sentimos superiores a la naturaleza y ella de vez en cuando nos recuerda que no tanto como creemos. Me gustaría que Pedro Alonso, si está por ahí, comentara este punto de vista y los contertulios vayan comentando, ya digo, de forma como ellos consideren. Si quieren por chat yo voy diciendo cosas y si no van entrando cuando las personas vayan. Pedro, ¿estás por ahí? Efectivamente, sí. Cuéntanos. No, es una cuestión que es evidente. Los telediarios de vez en cuando nos bombardean con noticias catastróficas del cambio climático y demás. Nosotros siempre nos creemos superiores a la naturaleza hasta que de repente una lluvia medianamente torrencial nos lleva por delante cuando vamos en el coche. No somos conscientes de los riesgos que existen en la naturaleza porque consideramos que la tenemos dominada y posiblemente porque vivimos en un entorno europeo donde prácticamente está casi todo previsto. Si viviéramos en África, probablemente la naturaleza la veríamos con mucha mayor cautela y con unos ojos un poco más espabilados que en la actualidad aquí en Europa. Muy bien. ¿Alguna aportación por ahí? ¿Qué os parece este mundo natural? Hay, para decir un detalle geográfico que mucha gente no conoce, pero aunque nos duela mucho cuando se estudia geografía, el sistema
humano se considera natural, que es una cosa curiosa entre otros técnicos que no lo consideran. La geografía es simplemente una acción antrópica, tanto de erosión como de destrucción, que lo puede tener un volcán, lo pueden tener muchísimas otras acciones de la naturaleza. En geografía se toma al ser humano como parte de la naturaleza. En otros pensamientos siempre sacan, quizá por un egocentrismo, al hombre de esa naturaleza. No dejamos de ser unos animales, como pueda ser el león, que siempre los profesores nos explicaban que la última gacela, el león se la va a comer igual. No va a pensar en su supervivencia, sino se la come. Y entonces también de forma más humilde de pensar que también el ser humano es parte, nos guste o no, de la naturaleza, ¿sabes? Entonces, ¿algún comentario por ahí? Yo te diría, Ricardo, quizá que como vamos muy mal de tiempo y tenemos una gran expectativa sobre las otras dos partes de la tertulia, casi hasta me permito decir que las lance de seguido nuestro amigo Vale. Javier Piot, Vale, las dos, y luego debatimos ya al final Perfecto. las tres. Si alguien muy tiene bien. comentarios, lo pone Que por si el no chat. se nos va el tiempo, Ricardo. Vale, No, perfecto, vale. pues venga. Pues hacemos eso, me parece bien, pero de cualquier manera yo estoy dispuesto, cualquier persona que quiera interrumpirme y emitir su opinión, pues yo encantado, ningún problema, ¿no? Pero vale, podemos arrancar. Parto de una idea, Javier, y es Sí. que tendremos posibilidad de copia de Sí. estas diapositivas que estás Sí. empleando, estas transparencias, ¿o Sí, no? Sí. sin duda, sin duda. Puedo Pues enviaros eso un es una gran, PDF, el eso es PDF una lo gran puedo enviar. noticia porque nos va a permitir luego volver Vale, sobre. pues Venga, vamos a entrar al grano, que después de esta primera introducción en la que hemos hablado bueno, no creo que sea un punto de vista catastrófico, es que es la realidad. Pero es que lo que os voy a enseñar ahora también es la realidad, simplemente que cambiamos el punto de vista. Vamos a hablar sobre la naturaleza y vamos a hablar sobre biónica, ¿no? Que, claro, muchos de vosotros se preguntan, bueno, pero ¿qué es esto de la biónica, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? Bueno, la biónica es una ciencia que nace en los años 60 para sacar provecho, ¿no? Del estudio de los sistemas biológicos para que el ser humano y nuestro hábitat se beneficiara de ello. Es decir, bios viene de vida y nica, o nic viene de electrónica, vida electrónica. Pues lo habéis escuchado muchas veces, el ojo biónico, la mano biónica, la mujer biónica. No es que el ojo biónico vea como un ojo normal, sino es una cosa artificial que simula lo natural. Bueno, cuando yo regresé de Estados Unidos, creo que fue hacia el año 1985, yo estaba estudiando ahí el máster en la Universidad de Columbia de Arquitectura Avanzada, pues casualmente en la Cuesta de Moyano de Madrid me encontré este libro, ahí tirado en el suelo, ¿no? Y era de un tal Litineski, se llamaba Iniciación a la Biónica, yo no había escuchado esa palabra nunca, y al coger el libro, porque el librero me regaló, porque decía que no le interesaba a nadie, ya estaba harto de este libro y me lo regaló, era muy pequeñito, pues yo leía en las páginas que el depurador del agua del mar se podía ver en el pico del Albatros, es decir, que quien quisiera diseñar un motor a reacción, pues un sencillo neumático, pues que las avispas lo habían hecho antes, es decir, había una idea de que la naturaleza lo había hecho antes y lo había hecho mejor, ¿no? En ese libro de biónica se hablaba de un primer invento biónico, ¿no? Hoy se conoce con el nombre de biotecnología, la biónica, pero en aquellos años 60 pues preocupaba mucho la guerra, ¿no? Y uno de los objetos de guerra más codiciados y más caros eran los torpedos. Había un problema con los torpedos, que cualquier objeto que atraviesa un fluido genera turbulencias y eso le provoca una trayectoria errática. Con lo cual, cuando los submarinos lanzaban un torpedo, pues lo que les solía pasar es que fallaban muchos de ellos y los torpedos eran caros y no mataban suficientemente bien. Entonces a los científicos se les ocurrió a crear torpedos con una cáscara muy lisa, muy lisa, muy lisa, muy lisa, como esta imagen, ¿no? Y eso era todavía peor. Cuanto más lisa era la superficie, más turbulencias generaba y peor iba, ¿no? Y entonces a alguien se le ocurrió en los años 60 preguntarse si había un torpedo en el mar. Y dijeron, hombre, pues el torpedo así como tal no existe, pero mira, para mí que los delfines se parecen, ¿no? Y entonces a alguien también se le ocurrió ver a los delfines cuando nadan y darse cuenta de que la panza de los delfines se pliega en camino, con pliegues transversales al movimiento. Es decir, que sucede una cosa como esta, ¿no? Una especie de macho y hembra en la piel. Y entonces se les ocurrió a los científicos biónicos que en vez de hacer la piel del torpedo lisa, ¿qué tal si la hacían microplegada? Y mano de santo. El torpedo dejó de tener trayectorias erráticas y mataba, que era un gusto. Con lo cual no se desperdiciaba el dinero tontamente. El pliegue es uno de los mecanismos que utiliza la naturaleza para ahorrar material.
Y lo vemos en todas partes, ya sea en las patas de un gecko, que uno se pregunta por qué un gecko tiene que subir por los cristales en vertical, levanta las patas muy bien, sin embargo no puede deslizarse. Diré que en los asientos de los Fiat están inspirados, la piel de los asientos de los Fiat, en las patas del gecko para disipar energía en el caso de que tengas un accidente y no puedas, y te cueste trabajo deslizarte por el asiento. Y los cactus, por poner otro ejemplo, pues son formas vivas que están plegadas simplemente para que un pliegue dé sombra al otro pliegue. Y así, aparte de la mitad en sombra del propio cactus, la mitad que está en sol, también, o su propia mitad está en sombra, y así ahorra agua. Luego, el pliegue es un mecanismo bioclimático, un mecanismo estructural, como luego veremos dentro de un ratito. Hoy se le llama biotecnología. Y aunque no tengamos muy claro cuál es el origen biónico, la referencia biónica, diríamos que si queremos desarrollar un martillo neumático en una carretera, pues a lo mejor un pájaro carpintero o una avispa sería un buen referente para desarrollarlo. Ahora bien, no podemos coger a la avispa por las alas y aplastarla contra el suelo, porque no serviría de nada. Pero el mecanismo de percusión de la avispa, la física del mecanismo de percusión, sí que sirve. E inclusive no solamente eso, sino fijaos este martillo neumático que tiene colores negro, gris y amarillo, pues inspirado. ¿Por qué la avispa se pinta de negro y amarillo? Porque dice, cuidado que soy peligrosa. Pues muy bien obtenido esa mezcla de negro y amarillo para una cosa que en sí es un poco peligrosa, como es un martillo neumático. Hacia los años 2000 surgió una científica, una socióloga, Janine Benyus, que sacó un libro que se llamaba Biomimética, que en su propio nombre lleva la penitencia, ¿no? De imitación de la naturaleza. Ella decía en su libro, muy famoso este libro y muy referenciado, que se podía tomar la naturaleza como modelo, como maestro o como medida. Pero claro, aquello llevó a un exceso de analogía. Entonces, que es parte del problema que hay en lo bio, ¿no? Es decir, está muy bonito este coche que hemos diseñado porque se parece al pez globo, pero no sé si hay mucha lógica en que un coche se parezca a un pez, pero sin embargo no deja de ser curioso. A esto se llama biomimética, igual que esto se llama diseño biónico. El diseño biónico tiene una característica excesivamente analógica, pero también es su lógica. Es decir, si queremos diseñar una mano artificial, ¿cuál es la mejor mano que hay en la naturaleza? Sin duda alguna, la trompa del elefante. Entonces, inspirándose en el mecanismo que a un elefante le permite hacer todas las cosas que hace con la trompa, pues podemos utilizar, hacer una mano artificial inspirada en la trompa, ¿no? Bueno, eso es perdón, esto es lo que, hoy no quiere pasar la imagen, ahí está. Esto es lo que llamaríamos diseño biónico. Arquitectura biónica es otra cosa. No depende de las imágenes, es decir, de las analogías. La arquitectura biónica es una consecuencia de la lógica de las estructuras vivas. Yo en mi estudio está dividido en dos partes. Una parte nos dedicamos a investigar sobre estructuras vivas y otra parte nos dedicamos a hacer edificios. La parte que investiga no está conectada con la parte que hace edificios. Yo soy el que cose los dos lados. Entonces, una parte nos dedicamos a investigar cómo son las estructuras vivas y cuál es la lógica para ahorrar material y energía. Y sacamos conclusiones. Y luego a veces llevamos esas conclusiones a nuestros edificios, como estos dos rascacielos en Chengdu, en China. Arquitectura biónica no busca la analogía, aunque a veces la analogía es muy interesante, ya lo decía Gaudí, ¿no? Pero no busca la analogía, busca la lógica. Por ejemplo, aquí está en este ejemplo de estas torres en Chengdu, es un rascacielos que no era muy alto, eran 90 metros, pero sí era muy ancho, tenía casi 100.000 metros cuadrados, un disparate. Con lo cual no había, es decir, no sé, las partes, la gente que estuviera en el borde era para oficinas, para el ayuntamiento. La gente que estuviera en el borde del edificio muy bien, pero los que estuvieran dentro estarían muy oscuros. Entonces nos ocurrió que podían ser 3 en vez de 1, como aquí, y no poner pilares dentro, sino que tuvieran los 3 núcleos de comunicación de accesorios, pero sin pilares. Una estructura que fuera desde el núcleo principal hasta el exterior. Y para ello nos fijamos en cómo son las estructuras trenzadas por capas de los cactus, ¿no? Y así, y estos son dibujos que hicimos en el estudio, pues desarrollamos un concepto estructural que llamamos fachada resistente. Y esa fachada resistente la hemos llevado a muchos edificios que ya os enseñaré un poquito más adelante. Bueno, la arquitectura biónica se basa en el modo, la investigación en el que la naturaleza construye sus estructuras y sus formas. Es decir, que nosotros no hacemos arquitectura para que se parezca, es decir, no nos investigamos sobre la esponja para hacer un edificio que parezca esponja. No, eso no lo hacemos, ¿no? Lo que intentamos es ahorrar material y ahorrar energía. Y simplemente nos preguntamos cómo ahorra material y cómo ahorra energía la naturaleza, qué mecanismos utiliza la naturaleza. Nosotros no podemos copiar esos mecanismos porque la naturaleza tiene sus propias reglas, pero sí podemos aprender de esa lógica y luego extrapolar esos aprendizajes a la arquitectura. Bueno, hace unos, creo que fueron
8 años aproximadamente. Pues yo saqué este libro, ya harto de escribir por pequeños artículos por una parte y por otra, ¿no? Y todo totalmente desordenado, pues saqué un libro que le llamo Principios de Arquitectura Biónica, ¿no? Donde es un libro teórico, lleno de imágenes, pero básicamente teórico, donde yo entiendo que la arquitectura biónica es la síntesis de los principios comunes de la biología, la ingeniería y la arquitectura, y se basa en 4 principios. Se puede entender la naturaleza como orden y estudiar cómo está ordenada. También se la puede entender como estructura, cómo aguantan las cosas en la naturaleza, porque también están afectadas por la gravedad. Claro. Se puede entender como ley, cómo se van organizando para que a todas las hojas de los árboles llegue la misma luz, y sobre todo como gestor de energía. Es decir, ahora hablaremos un poquito de los árboles y cómo son capaces de ser árboles gastando tan poquita energía. Bueno, una pregunta que nos haríamos en esta fase es, ¿conocemos la naturaleza? Y todos dirían, uy, sí, sí, por supuesto. Bueno, pues ahora ahí me gustaría abrir los micrófonos y que por favor alguno de vosotros me dijera qué es lo que está viendo. Tú, Ricardo, no lo digas, que tú lo sabes. ¿Qué es lo que estáis viendo? ¿Alguien se atreve a dar una Lo con respuesta? tertulios, a ver qué comentáis. Alguien que se atreva a abrir el micrófono, aunque no acierte, simplemente es por qué es lo que queréis. ¿Qué es esta cosa que estáis viendo? ¿De respuesta? A mí me parece un montón de lana. Un montón de lana. Bueno, sí, ¿Alguna otra respuesta? Esto es una cosa de lo más vulgar, pero vulgar hasta decir basta. Una esponja marina. Una esponja marina. Bueno, pues podría ser, pero no, pues es una cosa muy vulgar. Es el pie de la pata de una mosca ampliado 200 veces. Y uno se pregunta, ¿y cómo puede tener el pie? Javier, ¿Sí? Antonio Oyuela comentó en el chat la pata de una mosca. Ah, pues mira, ha acertado, exactamente. Así que Pues el pie, ha acertado. El pie de la pata de una mosca ampliado 200 veces y uno se pregunta por qué un pie de una mosca puede tener un pie con esa estructura. ¿Qué dispendio? Bueno, pues tiene la estructura que tiene que tener, muy compleja, pero ni más ni menos, ¿no? Bueno, pues ahora segunda pregunta, ¿y esto qué es? Venga, alguien que se atreva a decir, esto ya es un poquito más fácil, ¿qué es esto? A ver, Antonio, ¿qué es? Yo diría que es el esqueleto de un pez. Claro, es evidente claro, es que esto se ve muy claro que es un esqueleto de un pez, ¿no? Es evidente. Pues no, pues no es el esqueleto de un pez. Es la antena de una polilla que es el animal preferido de los murciélagos, ¿eh? Entonces, cuando los murciélagos van de caza por las noches, pues van emitiendo sus sonidos, sus ecolocalizadores, y esto es una antena que capta esos sonidos. Entonces, cuando pasa el murciélago, pues la polilla se hace la muerte, el murciélago pasa de largo, ¿no? Esto, si quisiéramos diseñar una antena de altísima sensibilidad, pues tendríamos un referente que es la antena de la polilla. La antena de la polilla. Bueno, vamos a ponerlo más sencillo. Venga, vamos a no ir. Si yo os pregunto si sabemos lo que es un árbol, pues todos diréis, hombre, claro, como no lo voy a saber, no voy a confundir un árbol con un melón, ¿no? Está claro, ¿no? Y si ponemos esta imagen, pues digamos, esto es un bosque o que está al lado de una carretera y, bueno, pues normalmente nosotros pasamos al lado de estas masas verdes y no les prestamos ni caso. Y además, ni nos importa y no nos afecta en nuestra vida para nada. Vamos tan ricamente. Y cuando dicen, ¿sabe que usted que es un árbol? Y dice, sí, que lo sé. Entonces yo haría una primera pregunta, es, ¿dónde está la primera hoja de un árbol? ¿Arriba o abajo? ¿Y por qué? ¿Alguien lo responde? ¿Dónde está la primera hoja de un árbol? ¿Arriba o abajo? No se atreve nadie a responder. Bueno, pues respondo yo, si no se atreve nadie. Arriba. Arriba dicen, ¿por qué? Yo creo que arriba porque está buscando la luz. Bueno, pues la primera, entendiendo la primera, no la última, sino la primera que ha salido. Está abajo. La primera que ha salido está abajo, siempre, porque es la más vieja, la más grande. Y la última que ha salido está arriba, porque es la más pequeñita. Si estuviera al revés, la primera sería la más grande, estaría arriba y daría sombra a las que están abajo, ¿no? Entonces, lógicamente, las primeras hojas de los árboles, las que han salido por la primera, siempre están en la parte de abajo y se hacen más grandes. Y las tareas son más pequeñitas. Pero vamos a ponerlo un poco más sencillo. ¿En qué dirección sale la primera rama de un árbol? Se supone que conocemos los árboles. ¿En qué dirección sale? ¿Norte, sur, este, oeste? En este hemisferio, entiéndase. En busca de la luz, supongo.
Claro, la respuesta ideal sería El en busca de sur. la luz. Claro, claro. Y en este hemisferio sería el sur. ¿Y la segunda? Mm, Al sur, sale la segunda y dice, para 10, el sur está ocupado, me tengo que ir para el norte. Y la tercera, y dice, "Buah, el sur y el norte me lo han cogido antes, pues ya no solo me queda este y oeste. Venga, la tercera para el oeste, para este, la cuarta para el oeste, y la quinta, y dice, vaya por Dios, pues me han cogido las 4 direcciones, ¿y ahora qué hago yo, no? Bueno, pues cada rama sale en un ángulo respecto de la primera, que son 137 grados y unos poquitos minutos, ¿no? No es que sepa matemática la naturaleza, sino que es el único ángulo en un círculo, si nosotros cortamos un círculo con 137 grados y unos poquitos minutos, que nunca hay un corte encima de otro. Es decir, que si nosotros celebramos un cumpleaños y fuéramos muy cutres y compráramos una tarta muy chiquitina, así de 10 centímetros, e invitáramos a 100 amigos, pues si cortamos la tarta cada 137 grados, y hay que darle 100 cortes, está de acuerdo que cada uno va a comer una mierdecilla de oblea de tarta, pero todos comerán la misma. Bueno, pues esa es la razón por la que las ramas de los árboles salen con ese ángulo. Pero este conocimiento ni nos quita el sueño ni nos ayuda a nada. Cuando entramos en ese árbol, porque nos hemos bajado del coche, y decimos, oye, ¿por qué los árboles se secan radialmente? Si yo creía que los árboles, más que radialmente, ay, ¿y por qué los árboles dejan, muchos de ellos que veo, el tronco está hueco y cosas más, aún estando vivos, ¿no? Si yo creía que los árboles eran de esta manera, como radiales, y la pregunta, ¿y por qué vemos o podemos contar los anillos de un árbol? ¿Cuál es la lógica? Pues simple y llanamente porque cuando un árbol empieza a ser jovencito, al principio parece como un yogur, una cosa así como muy suavecita, ¿no? Y las manchitas en gris son las venas. Pero a medida que el árbol va creciendo en grosor, empieza a tener un problema que necesita muchas venas. Y las tiene que organizar de varias maneras. Y utiliza dos mecanismos. El primero es un mecanismo radial. Utiliza las venas radialmente, como el dibujo de aquí abajo, ¿no? Que sería como esto. Es decir, todas las venas se organizan radialmente. Pero no solamente eso, sino que a medida que el árbol va creciendo, cada año genera una corona de venas que son en azul y una corona de fibras que son en amarillo, ¿no? Eso pasa cada año. Y cada año, que aquí veréis esta imagen mejor, una corona de azul, una corona de fibras. Y además, cada año, la corona de venas rota en una dirección izquierda-derecha y la corona de fibras en la dirección contraria, derecha-izquierda. De tal manera que, esta es una foto que me regaló un amigo mío, porque esto no es normal, no se suele ver un árbol que ha perdido toda la corteza y vemos las fibras de la última rotación, no es normal. Esto le permite al árbol ser muy resistente y tener muy poca sección, simplemente por esa doble helicoide de rotación de todas las fibras y las venas, entendiendo que tanto fibras como venas son un todo resistente. Es decir, que es como si en nuestros edificios las columnas y las cañerías ayudaran en la resistencia. ¿Por qué no? Porque solamente tienen las columnas que ayudan en la resistencia del edificio, porque no también las cañerías. Bueno, pero esto es una de las cañerías del árbol. Esto es una vena que muy pequeñita, la hay de menos de 1 milímetro, de 1 milímetro, de 2 milímetros, de distintos grosores, que dentro lleva una estructura como una amiguita de pan y dentro, aguantando esa estructura, pues lleva esta especie como de tubitos que pasa por capilaridad y por succión del árbol, pasan por ahí todos los nutrientes. Aproximadamente en un árbol adulto le atraviesan entre, creo que son, no sé si son 300 o 350 por ahí de litros cada día de agua. ¿Por qué atraviesa tan cantidad de agua el tronco de un árbol adulto? Hay árboles que atraviesan mucho más litros de agua, ¿no? Pero entre esa cantidad de 350 nos movemos. Los árboles sudan por sus hojas muchísimo, pierden muchísima agua, ¿no? Y esa sudoración es la térmica que tira de la humedad que hay en el suelo. Es decir, que sube el agua por los troncos de los árboles sin que necesitamos ninguna bomba, que es lo que hacemos en nuestros edificios cuando ponemos en nuestras casas una maquinita para que todos tengamos agua en los grifos de nuestras casas, ¿no? Bueno, pues la pregunta que nos haríamos es, ¿y podríamos aprender del movimiento de los fluidos en los árboles para llevar una solución parecida al movimiento de los fluidos en la arquitectura gastando menos energía? Esa es una pregunta. De ahí a encontrar la respuesta es otra cosa muy distinta. Lo cierto es que inclusive hay árboles que viven en un entorno donde se producen muchos incendios, aunque los incendios en la naturaleza es una cosa positiva, no es negativa, es una regeneración que se usa. Bueno, pues hay árboles que para defenderse también de esa cosa generan unas venas especiales en su entorno, unas venas tan gruesas y tan grandes que les permite resistir incendios. Bueno, pues ahora mismo en mi laboratorio de biónica, en la Escuela de Arquitectura, estamos investigando precisamente qué árboles son los que mejor resisten un incendio. Lo sorprendente es que estamos llegando a la conclusión que es el eucaliptus. Y sin embargo, el que peor resiste es un pino, ¿no?
No quiere decirse que no se queme el eucaliptus, sino que tarda muchísimo en quemarse, que es diferente. ¿Por qué? Porque tiene una capa de venas muy, muy especial en la corteza del eucaliptus. ¿Podríamos nosotros diseñar una arquitectura que tardara mucho en quemarse simplemente porque tuviera una fachada especial y no simplemente un ladrillo, una cámara de aire y otro ladrillo? Esas son las preguntas típicas. Cuando miramos al árbol, pues veríamos que las raíces de los árboles eran algo parecido a los troncos. Es decir, cada año se genera una capa de venas ahí en verde y una capa de fibras. E igual, pasa la misma cosa que los troncos, se retuercen igual. Pero además, todos los mecanismos tecnológicos de las raíces para chupar nutrientes se integran uno dentro de otro, como si fueran muñecas matriuscas, como esta imagen de aquí. Pregunta, si nosotros hiciéramos un rascacielos, en vez de colocar las estructuras por un lado, el agua por otro, la electricidad por otro, los tubos de aire acondicionado por otro, todos ocupando espacio, ¿podríamos hacer una columna que tuviera dentro el tubo de aire acondicionado, que tuviera dentro la electricidad, que tuviera dentro? Eso ahorraría un montón de espacio, ¿eh? A la par de que todo ayudaría en la resistencia. Había que encontrar la solución. La pregunta está ahí. Bueno, pues nos hemos salido del bosque y evidentemente, vale, pues podemos vivir sin este conocimiento y no nos pasa nada, ¿no? Pero si nos hemos parado a ver el bosque y hemos aprendido un poquito cómo son los árboles, a lo mejor nos puede interesar saber cómo son otras cosas y si ese conocimiento lo podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Es decir, a veces hay que bajarse del coche. Pongamos un ejemplo. Vale. Este es uno de mis últimos edificios, que está en la ciudad de Calcuta. Son perdón, las torres para el Hotel Westin, que han sido inauguradas hace muy poquitos, unos cuantos meses, ¿no? Aunque aquí solo se ve una, son dos, ¿no? Una es un hotel y la otra son apartamentos, ¿no? A estas torres, que tienen cerca de los 200 metros, le llaman las torres Merluza. Con eso no se vende nada. Pero lo llaman las torres merluza porque están inspirados en las estructuras de los peces, de concreto de la merluza, ¿no? Parte de mi investigación en la universidad y en mi propio estudio, me gustan las vértebras de los peces, entonces trabajo sobre ellas y las investigo. Os voy a enseñar cómo se investiga sobre esta cosa. Esto es unas vértebras de la merluza extraídas. Yo cuando voy a un restaurante y veo peces como esto, les suelo decir a los camareros que lo limpien, que me den las raspas, que me gustan, me miran de manera rara. Muchos periodistas cuando me hacen preguntas me dicen, oiga, ¿usted de dónde saca la inspiración? Entonces yo les cuento esto de la merluza y ellos traducen, como buenos periodistas, traducen, el arquitecto Pioz encuentra inspiración comiendo. Pues no es la misma respuesta precisamente, pero bueno, como si lo fuera. Bueno, pues esta sería una investigación. Cogemos 5 peces, en este caso, pues la merluza, el salmón, el gallo, el rape y el lenguado. Los cogemos y los pelamos con toda la tranquilidad del mundo para obtener cada una de sus vértebras, que aquí los veis 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahora, esto es un trabajo de chinos, porque pelar o cocer los pescados para que no se rompan las vértebras lleva semanas. Pero lo vamos pelando y con tranquilidad, y aparte de que la casa se ponga que es un pestazo pero con mucha tranquilidad vamos obteniendo esa y llegamos al final a encontrar las vértebras limpias de esa estructura. Y hacemos dibujos, como veis aquí, dibujos sencillos de cómo se encadenan, cómo son realmente, ¿no? Bueno, los miro desde arriba, de un lado, desde el otro, ¿no? Dibujos como si fueran planos de las vértebras. Y luego cogemos las vértebras y las sometemos a presión a ver cuánta aguanta cada una en presión pura, no desviada, ¿no? Cogemos todas las vértebras, aquí veis la máquina de presionar, aquí una de las vértebras, y hacemos una serie de tablas, ¿sabes? Cuánto aguanta la del lenguado, cuánto la del salmón, ¿no? Cuánto la de la merluza. Y al final llegamos a cosas curiosas. Bueno, pues la vértebra de la merluza ha aguantado 152 kilos de presión. Qué barbaridad, una cosa tan pequeñita como esta. Y la del rape, que era la más gorda de todas, pues solo 55. Y nos preguntamos qué cosa más rara. ¿Por qué se ha roto antes la del rape? Pero lo más curioso es cuando extrapolamos esos conocimientos a datos arquitectónicos, por ejemplo, resistencias kilos por centímetro cuadrado, que es como se miden las resistencias de los forjados o de los pilares. Bueno, pues este lenguado aguanta 1.200 kilos por centímetro cuadrado. Eso es la tensión de rotura del mármol, para que veáis a qué nivel estemos hablando. Si la tensión de rotura de una vértebra de un lenguado es igual a la tensión de rotura del mármol. Es impresionante. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿y cómo es posible? ¿Y eso por qué pasa? ¿No? Bueno, esa es la segunda parte. Al preguntarnos por qué, cómo tiene esa capacidad de resistir una vértebra tan pequeña, descubrimos que de las 5, la que tiene mejor proporción de materia y vacío es la vértebra. Y esa idea de la proporción de materia y vacío es muy interesante de llevar a todos los elementos estructurales de la arquitectura.
cuando buscamos una proporción de materia y vacío, cosa que normalmente no se hace, porque hacemos un pilar, lo ponemos con un encofrado, lo llenamos de hormigón y materia y vacío nada, simplemente lleno de hormigón, ¿no? Pero si tú entiendes que todos los elementos estructurales, al igual que hace la naturaleza, deben tener una proporción de materia y vacío, estás ahorrando material y energía para construirlos, ¿no? Bueno, pues el Hotel Westin, este que os decía antes, estaba inspirado precisamente en esta vértebra de la merluza que yo me estaba comiendo en ese día, ¿no? Este es un hotel que el dueño quería obtener ¿cómo se dice? La dorada, la calificación dorada de la sostenibilidad, y había que ahorrar el 30% de material y el 30% de energía. Pues aquí veis el núcleo central, esta es la parte de apartamentos. El aire fresco, libre, pasa por ahí, entre lo que es la estructura y el edificio. Estos apartamentos cogen el aire acondicionado de aquí, de dentro, porque por fuera puede haber a lo mejor 45 grados en el Calcuta y aquí pues puede haber 35. Pues bueno, pues ya hemos bajado 10 grados, ¿no?, para tomarlo. Por supuesto, igual que en la naturaleza, la geometría es importantísima. Toda esa geometría que tenía la vértebra le sirve al pez. La geometría del pez no nos sirve a nosotros tenemos que encontrar nuestra propia geometría. Y así se empezó la construcción. Lo que se intentaba, este es el hotel, es que todos los espacios públicos del hotel no tuvieran aire acondicionado, que funcionaran como un termitero, es decir, que disiparan calor por todas partes, de tal manera que pudieras estar en el hotel sin usar aire acondicionado. En las habitaciones no. Las habitaciones son más pequeñitas y, por supuesto, necesitas aire acondicionado. Y al final, pues se construyó así. Aquí en esta imagen veis la estructura interna, que aquí no se ve, claro, lógicamente, porque el atrio está por aquí, está justo aquí en el centro. Entonces, el hotel tiene un atrio, todo el interior está hueco, y circula aire permanentemente, ¿no? Y eso lo que hace que tú la sensación que tengas es de fresco, aunque dentro haga calor, tienes sensación de fresco, ¿no? Y esta es la imagen final de esas torres merluza, que ahora ya se llaman torres V, porque en las patitas de la merluza hay dos patitas que son un poquito más largas, ¿no? Y esto es como se ve ahora actualmente en el lago que está frente a las torres. Bueno, ese es un ejemplo de aplicación directa de una estructura biológica aplicada a una arquitectura, aunque en este caso podría ser un poquito analógica, porque la forma de la planta es parecida a la forma de la merluza, aunque no es analógica en la forma de la torre, lógicamente. Vamos a ver otra cosa, la estructura del nenúfar, por ejemplo. Bueno, la estructura del nenúfar es un nenúfar cualquiera que vemos en cualquier parte. Si cuando veis un nenúfar en el estanque no le echéis la mano porque os pincháis con unos pinchitos que tiene dentro. Bueno, pues nosotros en el estudio dibujamos nenúfar, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Y los dibujamos cuando son pequeñitos, cuando están naciendo, cuando se han desarrollado. Creemos que todo es dinámico. Y hacemos estos como planitos. Veis aquí a la izquierda, veis estudio estructural, diagrama de esfuerzo. No sé si hay arquitectos e ingenieros entre nosotros, pero entenderéis que, por ejemplo, lo que aguantan las fibras, las venitas de estos nenúfares cuando están apoyados por el agua. Pues esto rojito significa lo que están sufriendo, es decir, muy poquito. Como está apoyado en el agua, pues tranquilamente. Y si en vez de tener este patrón irregular, el nenúfar tuviera un patrón radial, como una rueda, y pues estamos apoyados por el agua, veis que es muy parecido, pues no sufren mucho las venitas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si levanto el nenúfar del suelo y le pongo en voladizo, como si tuviera un pincho en el centro, que de hecho es lo que tiene, y el nenúfar no estuviera tocando el agua? Ahora, aquí las cosas ya se estropean. ¿Veis el diagrama de cortantes o el de aumentos flectores, que es cuando se dobla el nenúfar por estar en voladizo? Aquí la cosa se empieza a poner ya fea, ya aquí negro. Y si en vez de tener este patrón arborescente tuviera un patrón radial, pues el asunto se pone, pero que muy requete feo. Pero, ¿qué pasaría si en vez del patrón radial, este nenúfar que está en voladizo con el pincho en el centro del lado, tuviera un patrón ortogonal, que curiosamente son los patrones que usamos los arquitectos? Bueno, pues el asunto ya se ponía negro, negrísimo o rojo, rojísimo. Es decir, lo curioso de este asunto es que si nosotros miramos en la naturaleza, este patrón arborescente es más lógico que un patrón ortogonal. Entonces la pregunta que nos podemos hacer los arquitectos, ¿y por qué usamos patrones ortogonales? Evidentemente, pues son más fáciles de construir. Pero, ¿qué es lo que nos penaliza? Que tenemos que poner una enorme cantidad de material para absorber la enorme cantidad de esfuerzos, que de otra manera, aunque fuera más difícil de construir, podríamos ahorrar material. Ahí tenemos ese debate. Ahorramos material a costa del tiempo, pero ahí está la referencia. Y nosotros investigamos, pues cuando hacemos proyectos pues, relacionados con este nenúfar, pues si este nenúfar tuviera más nervios o menos nervios, qué relación entre materia y vacío habría, en fin, ya, cosas un poco científicas que nos llevan a muchas conclusiones distintas que podemos aplicar en edificios. Toda esta investigación al final acaba en varios como paradigmas, que son aplicables yo creo que a todo en la vida y no solamente en la arquitectura. Uno es que todo está estructurado en la vida.
estructurado como ordenado y como estructura interna resistente, ¿no? Pero para ello tenemos que mirar con profundidad las cosas, ¿no? Si no nos quedamos en la piel de las cosas, pues no lo vemos, ¿no? Sí, cuando vemos este cocodrilo que hay a la izquierda, este caimán y este sapo, esta rana que tenemos a la derecha, ponemos que es muy parecida. Una columna vertebral, unas patas, unos omoplatos, ¿no? Tiene aquí las caderas, es diferente porque, claro, se tiene que saltar y este tiene que arrastrarse. Entonces, el diseño es distinto. Pero conceptualmente, digamos que son parecidillos las dos estructuras, ¿no? En la naturaleza todo está plegado. Todo está plegado porque las estructuras naturales no tienen como los arquitectos las columnas y las vigas por un lado y las pieles por otro, sino que siempre que pueden, la propia estructura es la piel, o la propia piel es la estructura, como en el caso de este bivalvo, ¿no? Esto es una cosa muy bonita, pero nosotros no lo vemos. No sé si vosotros lo veréis en vuestra pantalla, pero ¿veis aquí estas líneas negras que veis aquí? Me dio un paso ahora con el... Bueno, pues ese es el ala de una libélula. Cuando miramos el ala de la libélula parece que está plana. Pues no está plana. Está formando estos plieguecitos. Pasa que no lo vemos porque es tan pequeñito. Estos pliegues son los que le dan resistencia al ala, si no se retorcería. Pero además, lo curioso es la geometría que tiene el ala. La parte que le golpea al aire al ala está formada por, ¿veis? Formas, patrones rectangulares, que es en naranjita. Los en grises son patrones hexagonales, que es la parte que tiene que vibrar cuando va volando. Y en azulito son unos patrones que son los que conectan los rectangulares con los hexagonales, que son triangulares, ¿no? Es una figura geométrica increíble que podríamos llevarlo a elementos arquitectónicos si es que quisiéramos ahorrar materia y energía como hace. La segunda cosa es que todo está modulado. En la naturaleza no hay nada que parece que incluso que hay cosas que raro, qué complejo es esto. Bueno, pues aunque sea complejo, también hay módulos complejos. También hay módulos simples, como el caso este del diente de león, pero todo está modulado, ¿no? El ala de una mantarraya, por supuesto, está formado por módulos enganchados muy sutilmente unos a otros para que pueda volar, y una serpiente como esta, pues puede, por supuesto, cada módulo es una vertebrita que le permite reptar, ¿no? Todo forma tejidos, como el ala que hemos dicho antes, ¿no? O, por ejemplo, pues una hoja. Una hoja tiene ese mecanismo de pliegue simple, todo aquello que está plegado acaba siendo más resistente, pero además tiene un tejido complejo que es el que forma la estructura de venas y fibras de la hoja. Bueno, pues esa es otra cosa que nosotros analizamos. Nos gustan las hojas, dibujamos las hojas y dibujamos miles y miles de, no, miles no, cientos y cientos de hojas, ¿no? Con un grupo de arquitectos, dibujantes chinos que son buenísimos que tengo en el estudio, y hacen ese tipo de cosas para ver cómo sería una hoja si le quitamos la piel, ¿no? Y luego hay un grupo de ingenieros que están tan locos como todos los demás, que nos dedicamos, por una parte, a buscar la geometría que tiene este patrón concreto de esta hoja, que es una venación reticulada, y la calculamos. A ver, pues si esto fuera de hormigón, ¿cuánto resistiría a los esfuerzos cortantes y flectores? Y vamos sacando conclusiones. Porque hay hojas que tienen unos patrones geométricos, sus fibras y sus venas, que se comportan de una manera distinta a otras. Y eso nos ayuda a la hora de desarrollar elementos estructurales arquitectónicos, pues, optar entre un patrón y otro. Ya digo que esto es una investigación que va dando datos, que es muy lenta, se tarda muchos años, y luego la aplicación en la arquitectura es más rápida, ¿no? Pues tenemos las dos partes en el estudio separadas una de otra, ¿no? Y así, pues analizamos qué es lo que le pasa a las alas de una libélula, las comparamos con las alas de unas mariposas, hacemos exactamente lo mismo, calculamos los momentos flectores y los momentos de los diagramas de esfuerzo de cuando una ala, os imagináis a una libélula volando, por lo que le tienen que doler los hombros y de todo ese esfuerzo que hacen, o no, y si no le duele, ¿por qué no? O las alas de los insectos, por ejemplo. Otra de las premisas básicas de la naturaleza, todo es poroso. Seguramente que habréis escuchado vosotros esa cosa que nos decían nuestras abuelas, de que no pongamos los huevos bajo el grifo, que no lavemos los huevos, porque esto es la estructura de un huevo, porque el huevo es poroso de fuera a adentro, pero es impermeable de dentro a fuera. Entonces, si es poroso de fuera a adentro, toda la suciedad del huevo acaba entrando. Pues decían que no hay que lavar los huevos hay que romperlos, ¿no? Pero curiosamente, la forma que tiene el huevo es una forma muy simple. Es una especie de helicoide complejo, pero muy simple, perdón, de elipsoide complejo. Pero la estructura que tiene su piel es una estructura caótica. Tantas cosas se dan en la naturaleza, forma simple, estructura caótica, van de la mano. Nosotros, cuando hacemos arquitectura, tendemos a pensar que si la forma es simple, la estructura es simple. No deja de ser un error de planteamiento, ¿no? Pero las estructuras pueden ser tan caóticas como queramos, y nuestra forma simple, sí puede haber arquitectura biónica con forma de cubo, no tiene por qué tener forma de los Zaha Hadid ni cosas por el estilo, ¿no? Esto sería la estructura ideal, ¿no? La estructura caótica, como es el aislamiento de un nido, ¿no? O las plumones que tienen los pájaros.
Y con eso pasa el aire a través y todos nos sentimos muy a gusto cuando estamos debajo de nuestro edredón en la cama o los pajaritos dentro del nido, porque el aire circula a través y les aísla. Bueno, el secreto de la estructura ciertamente está en lo que no se estructura. Esto es una cosa que se aprende, aunque los arquitectos por lo general esto no lo solemos aplicar demasiado, ¿no? Cuando pensamos en estructura pensamos en las vigas y pilares, pero no en el vacío que quedamos. Sin embargo, en la naturaleza el vacío es lo que hace resistir a una estructura natural. De esta historia que hemos contado, la podríamos sintetizar como en tres partes, en tres ideas claras, ¿no? Cuando construimos convencionalmente, pues ponemos dos pilares y una viga y aguanta un peso. Y cuando queremos que el peso sea muy grande, ponemos dos pilares gordos y una viga gorda. Y ya está. Y con eso estamos todos resueltos y hacemos los edificios. La naturaleza no puede permitirse eso, no puede construir pilares gordos. Entonces, cuando quiere absorber un peso, crea una red como una tela de araña, por ejemplo, y distribuye todo el peso en todos los nudos de la tela de araña. Y cuando tiene que absorber un peso enorme, pues crea una tela gigantesca. Muchos más elementos, más pequeños cada uno, y el reparto de peso es mucho más pequeño entre cada uno. Pero el espacio que ocupa es prácticamente el mismo. Y sin embargo, cuanto más peso, menos material. Y aquí en nosotros, cuanto más peso, más material. Es una cosa que se debe aprender. En la construcción convencional, a nosotros nos gusta esa expresión de, venga, vamos a optimizar la estructura. Y en vez de 40 columnas, vamos a que en vez de 40 sean 30 o 20, venga, aunque sean más gordas. Error. Error de los gordos, porque gastamos muchísimo más material en vigas. Entonces, la naturaleza lo que hace es, en vez de grandes, pequeñas y masivas columnas, pone muchas, pequeñas y microestructuradas. Es decir, con ese equilibrio entre materia y vacío que decíamos antes. Y en la construcción convencional usamos formas rígidas, pilares y vigas, todos atados para muy rígidos. Y sin embargo, la construcción natural es muy flexible. Y esa es la ley fundamental que yo he aprendido al hacer los rascacielos. Cuanto más flexible es un rascacielos, más aguanta, aunque también más se deforma. Pues hasta aquí llegaría la segunda parte, ¿no? Y empezaríamos la tercera, para que en 10 minutos os puedo yo contar, para daros tiempo a que podamos hablar, qué es la arquitectura biónica. Vamos a dar que claro, tiene que ver con esta parte que hemos hablado. Bueno, pues yo he tenido la suerte, la inmensa suerte de poder, desarrollar edificios con esta investigación mía en muchos sitios distintos, ¿no? Pues en China, en India, claro, mi estudio está en la ciudad de Pune actualmente, ¿no? En Malasia, en Singapur, ¿no? Y claro, siempre este proyecto de la torre biónica era el referente y había muchos clientes que venían y decían, oiga, yo no puedo construir una torre biónica, pero ¿puede usted aplicar eso en otro edificio más pequeñito, ¿no? Que tenga los mismos principios? Eso me ha pasado dentro de España y fuera de España, ¿no? Este, por ejemplo, pues está en Nueva Delhi. Es un edificio que tiene muy poquitas columnas interiores, muy poquitas columnas interiores. Es un edificio 90 metros de altura aproximadamente y son oficinas y un centro comercial en un sitio muy especial, inspirado en esa idea de la piel resistente que decíamos, ¿no? Y aquí estoy yo intentando explicar a los indios cómo se construye un edificio sin columnas, ¿no? Bueno, claro, la cara que podían poner la que ven ahí en la imagen, decir, este hombre debe estar majareta, ¿cómo es posible? Entonces tuve que hacer esta maqueta, que veis aquí a la izquierda, a escala 1:1, para contarle cómo podían las piezas estructurales engancharse y dejar sitio para los cristales y demás. Bueno, la verdad es que este, por ejemplo, se está terminando ahora mismo, casi le falta un poquito para estar acabado. Este está en Chandigarh, es para la firma Venus, que se llama, de farmacéutica, y tiene unos 50.000 metros cuadrados, es enorme, y son auditorios y salas de conferencias y de intercambio académico. Esto que veis aquí es que está hueco, el aire atraviesa, esto simplemente es una especie de celosía para que el aire atraviese, porque las partes están cerradas, los propios edificios habitables como los auditorios están dentro, ¿no? Entonces es un edificio para que el aire pueda circular y necesitas menos cantidad de energía. Esto está en Madrid, esto es la Embajada de China, que está formada por varios edificios. Mi antiguo colegio era que tuve que derribar para hacer esta embajada, que yo le gané. Y había tantos edificios que construir que estaban mal, no los podíamos colocar bien climáticamente. Entonces está la fachada del edificio de banquetes, que como el sol le pegaba de mala manera, pues se nos ocurrió plegarla como los cactus que hemos hablado antes, para que una parte estuviera en sombra y la otra en sol, y de esta manera pudiéramos ahorrar energía. Y los edificios de apartamentos, que son estos que están aquí, funcionan como si fuera un nido dentro de otro, de una cáscara dentro de otra, para que la radiación solar que llega a los apartamentos sea pequeña y sea filtrada. Este, por ejemplo, es uno muy pequeñito, que está aquí en Madrid, en Aravaca, que es el tenis Juan Cuder, una estructura muy... Juan Cuder es como el Nadal, era como el Nadal en la época de Manolo Santana, ¿no?
Entonces está inspirado en las estructuras de los insectos para que fuera muy delicado y por dentro no tuviera columnas, aunque es uno de los más expresionistas que yo he hecho. Y he hecho muchos hospitales, curiosamente, y centros de salud. Estos están estos de aquí arriba están en Zaragoza, no, estos tres están este está en Zaragoza, este está en Madrid. La idea del centro de InSalud, cuando contacta conmigo, es hacer edificios hospitalarios que ahorren un 30% de energía de climatización, que parece ser que es la factura más grande que ellos pagan. Y entonces así pues he podido con esta especie de estructuras de hormigón que paran el sol y dejan pasar el sol en invierno, pero lo paran en verano, pues con estas estrategias y geometrías un tanto extrañas y estructuras raras, a este le llamaban el molusco, en concreto desde que está en Zaragoza, pues conseguíamos un ahorro de energía de climatización muy grande. Y sin embargo, el coste de fabricación era bastante sencillo, porque, pues claro, era estos hormigón visto blanco y estas cimbras que creábamos las íbamos desplazando y era barato. Así que conseguías construir esto pues a 100.000 pesetas al metro cuadrado, que era el precio con el que se construían un hospital normal, ¿no? Bueno, interiormente los edificios son muy sugerentes y muchos de ellos dicen que mis edificios parecen catedrales. Y, puede ser, dan esa sensación. Yo creo que cuando llegué a este edificio en concreto, este es el centro de Santa Isabel, que está en Zaragoza, al que le llaman el Molusco, pues me encontré un día un señor que el director me dijo: mira, este señor viene aquí todos los días. Y yo le pregunté: ¿está usted malito? Y dice: no, 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 yo vengo aquí porque es el lugar en el que más a gusto me encuentro. Y aquello me sorprendió muchísimo, ¿no? Como un señor podía encontrarse a gusto en un hospital, como es este caso, ¿no? Pero así era. Bueno, pues esto es nuestro trabajo. Dibujamos en cualquier tipo de forma, de cualquier manera, la calculamos y sacamos datos. Y esas bases de datos las montamos en esta especie de fichas. Y veis aquí está en la parte de la derecha que van apareciendo como potenciales formas que quizás podríamos usar en algún edificio. Y esto se va quedando ahí como nuestra base de datos de conocimiento, ¿no? Y volvamos al inicio, al nacimiento de la torre biónica, para luego volver a enganchar en este punto, ¿no? Bueno, pues aquí yo estaba en Roma, en la Academia de Bellas Artes, tuve la suerte cuando salí a la carrera de ganar el premio Roma, entonces me enviaron allí, y allí conocí a un señor que es el escultor Venancio Blanco, que es un académico, y era el director de la academia, un escultor magnífico, y un día me dijo: mira, mira la parra esta que cómo sube por la valla, y yo no entendía absolutamente nada, ¿no? Con el paso del tiempo, pues me decía: fíjate cómo esta hoja busca el espacio que deja esta otra, ¿no? Y eso sí que me enseñó mucho, ¿no? Esa ley de armonía universal, que decía: la materia ocupa el vacío que deja otra materia, ¿no? Muy, muy bonito sería. Al cabo de los años, creo que fue en 1983, creo recordar, me fui a Estados Unidos y allí, aquí es como cuando nació la Torre Biónica. Y empecé a estudiar las estructuras de Antonio Gaudí, porque en aquella época había nacido un aparato que llamaban el ordenador, que aunque ya existía antes, pero en las universidades ya los podíamos utilizar, aunque no existía el PC, no existía el ordenador, pero el personal computer, ¿no? Tampoco existía el ratón, todo era con teclado. Entonces empecé a analizar cómo eran las estructuras de Gaudí y a crear diagramas para calcularlas realmente por ordenador cómo eran esas estructuras y de paso llevarlo a prototipos arquitectónicos, ¿no? Y así me fui como interesando por esas estructuras y nació la idea de diseñar una estructura capaz de superar los 500 metros de altura, que era la frontera que había por entonces. Yo, como pensaba ya que en la naturaleza había respuestas, pues cogí la caracola terebra, está a la izquierda, y pensé que por ahí iban los tiros. Error grave. Yo todavía no sabía nada de naturaleza y pensaba que se podía imitar. Inclusive los primeros prototipos que hice de esa torre pues eran analógicos y hasta muy feos, pero de alguna manera hay que comenzar. Poco a poco, cuando fui entendiendo que en la naturaleza lo importante son los conceptos y no las formas, pues algo que se ve en todas las formas orgánicas es la idea de contenedor de contenedores. Una cosa está siempre dentro de la otra, o una cosa encapsula a la otra, que estas imágenes que hay aquí son los encapsulados de las plantas. Y entonces los primeros prototipos empezaban a analizar esa idea de una cosa que está dentro de la otra. Y así surgió ese primer prototipo que se llamaba Bionic Vertical Space, BVS, que se presentó en Londres en el 97, en un congreso como una investigación. Lo que sucedió en ese momento es que el presidente del congreso, que era el indio Visvanath, presidente de la Federación de Grandes Rascacielos, pues le gustó esto tantísimo, pensó que estaba viendo el futuro, que al poco tiempo tenía un encargo del gobierno de China para construir este rascacielos en Hong Kong, aunque luego fue en Shanghái. La idea del rascacielos no era como tal, sino
una idea convencional de rascacielos, sino el concepto de contenedor de contenedores, aquí hecho como a lo árbol, vamos a decirlo de una manera, con 3 coronas de columnas calles creadas por una piel que era resistente y transpirante, todo ello multiconectado como una tela de araña. Dentro de esa estructura estarían los edificios en los que se podría vivir, es decir, como si fuera una estructura como la Torre Eiffel, en la cual dentro hubiera unos melones gordos, que es donde están los edificios, por decirlo de alguna manera. Todo esto había venido de la anterior explicación que os he dado sobre cómo son los árboles, cómo funcionan, cómo se... Claro, esto es muy antiguo, esto ya tiene pues, una cantidad de años, desde el año 97, pero así nació la torre. Así estas eran las primeras imágenes que fuimos capaces de crear de esa estructura que, según nuestros cálculos, era capaz de llegar a los 1228 metros. Y como no podía ser de otra manera, unido a esta imagen apareció la idea de la ciudad vertical, la ciudad en vertical. No era simplemente un rascacielos muy bonito, sino que era una ciudad. Y esa ciudad tenía que tener dentro cualquier cosa que tuviera otra ciudad. Cuando empezamos a calcularla, pues vimos que era necesario que el aire pudiera atravesar, porque si no, este bicho era imposible que tuviera de pie, sino se caería por el empuje del viento, ¿no? Y lo calculamos como si fuera un voladizo, como si fuera un trampolín. Imagina que esta imagen está en horizontal, pues así es como se calculó. Claro, la parte de abajo no puede ser una cimentación convencional, tenía que inspirarse en la cimentación como la de los árboles, es decir, tenía que ser una cimentación flotante. Y hacia el año 99-2000 empezaron a crearse estas imágenes para la bahía de Hong Kong, que es donde presumiblemente tendría cabida un sitio como este en una ciudad como Hong Kong. Estas imágenes son muy naif, muy sencillas, muy comparadas con las que hay ahora, pero servían para entender que lo que querías hacer no era siempre un rascacielos, sino el concepto de ciudad. A medida que se fue desarrollando nuestro conocimiento de la naturaleza, también el de las estructuras. Y el edificio comenzó a absorber esa idea de concepto multibarras, todo resistente, que todo aguanta, ¿no? Y se fue mostrando en diversas imágenes y en diversos conceptos, porque claro, esto empezó a ser conocido. Y empezó a ser conocido y los medios de comunicación nos demandaban mucha información para publicar. Empezó a ser tan conocido que desde 1990, y creo que fue en el 97, sí, desde aquí en el periodo 97, Blanca Brunal, del Meridiano de Córdoba, dice, esto le voy a llamar la Torre Biónica. Y es suyo el nombre. Es decir, bueno, no es que sea propiedad de él, pero de ella, pero así se bautizó. Es decir, que se llama Torre Biónica porque una periodista del Meridiano se le ocurrió llamarle al Bionic Vertical Space Torre Biónica. Decía, crisol donde se funde hombre y naturaleza. Y a partir de ahí, 98-99, el mundo se volvió loco. Mi estudio estaba lleno permanentemente de periodistas de todo tipo, aparecía Foster, aparecía Calatrava, aparecía todo. Y bienvenido al sueño de los rascacielos de los 1228 metros. Se escribía en cualquier lengua, esto creo que era del mundo, donde se intentaba explicar de manera muy sencilla, que parecía la tarta de boda, con los edificios ahí puestos. Una cosa que era muy complicada, ¿no? Esto fue la primera vez cuando ya me encuentro con el gobernador de Hong Kong, aquí en la portada con este titular, Paella in the Sky. Hay que fastidiarse también, ¿no? Vaya nombre, Paella in the Sky. Pero esto se daba por hecho que empezaba la construcción. Y este Ben Richardson, el periodista del Sunday Morning Post, decía, la torre tiene raíces en la naturaleza, así que fue muy bonito. Bueno, y empezaron a publicarse por todas partes. Esta creo que es del País, una vez en el mar con 100.000 vecinos. En cualquier periódico se intentaba establecer la comparación entre lo que era la torre y el resto de los edificios, en ruso, en polaco, en cualquier idioma que uno pueda imaginarse, había algo de imagen que tuviera que ver con la torre, o los periodistas la hacían ellos solos. Bueno, fue la verdad de lo más divertido. Respondía a una lógica, pues eso, regreso un poquito hacia atrás a esa lógica que hemos hablado de intentar no asfaltar el planeta. Es decir, normalmente una ciudad cuando crece asfalta el planeta, ¿no? Esto es una ciudad convencional. Nosotros lo que planteamos es que podía haber otra manera, bien de hacer urbanismo, bien conquistando el mar, o bien haciendo agujeros en la ciudad, donde agujeros que ya están hechos, es decir, que a lo mejor pues a donde había antes una fábrica o unos astilleros, es decir, hay zonas en las ciudades que han quedado obsoletas, pues esas las podíamos recuperar y en vez de llenarlas de edificios, pues llenarlas de torre biónica, ¿no? China ya nos encarga definitivamente el proyecto y eso ya fue el acabose. Ya los periódicos chinos se vuelven locos con el proyecto, nosotros también, y ya medio mundo que quedaba. Los periodistas estos de una revista francesa nos dicen, oiga, ¿me deja usted que voy a imaginarme una ciudad llena de torre biónica? Este es un dibujo de ellos, no de nosotros, ¿no? Y lo más bonito
Este libro que veis aquí es un libro de enseñanza primaria en alemán, donde los niños estudian lo que es la torre biónica en el colegio. A mí esto me parecía fascinante, pero todavía no se había colocado ni la primera piedra. Y sucedió lo que nadie esperaba. Lo que nadie esperaba es que pues eso, el señor Bin Laden decidiera derribar estos dos símbolos, y a partir de ahí, pues claro, se paró todo de golpe. China cogió miedo a levantar una cosa como esta, podía ser objeto terrorista, pero aquello que fue un auténtico desastre, ¿no? El parar ese inicio de la obra, pues fue una oportunidad para plantearse conceptos. La pregunta que nos hacían los periodistas: oiga, ¿y la torre biónica resistiría un ataque por un avión, como las Torres Gemelas, ¿no? Y ahí volvimos de nuevo a la biónica. Entonces nos replanteamos si podíamos diseñarla de otra manera, es decir, podíamos diseñarla como si fuera una tela de araña o como un hueso de un ave, y empezamos a preguntarnos cómo son los huesos de las aves por dentro, ¿no? Que son iguales que las plumas, aunque tienen formas distintas. Bueno, pues una pluma, si cortamos el cálamo, es como eso, una especie de superficie y unas miguitas por dentro, ¿no? Y si miramos las barbas de las plumas, pues esto es la barba y estas son las barburillas. Y creemos que son planas cuando las miramos, pero si las cortamos transversalmente, mira qué cantidad de aire hay dentro de cada barba. Si ahora cogemos y miramos las barbulillas, que son los elementos pequeñitos que unen como cremallera las barbas, fijaos la escala. Estamos hablando de medio milímetro de aquí, medio milímetro. Estos son 0,04 milímetros de grosor y 0,02 la pared. Bueno, pues el concepto de estructura exterior resistente y microestructura interior es el concepto que usan los pájaros, las alas de los pájaros, para ser tan flexibles y resistentes, ¿no? Y es un concepto que a nosotros nos sirvió para volver a desarrollar de nuevo la estructura de la torre biónica, inspirada en el modelo de multibarras y en la cáscara exterior resistente y una microestructura interior, ¿no? Para entender la estructura de la torre, que es, porque no es un dibujo, es una estructura calculada, es decir, que se puede construir y empezar a construir en cualquier momento, ¿no? Pues lo podemos comparar con las torres petroleras de Singapur, en el centro un núcleo que ocupa casi todas las torres, porque esto es la construcción convencional, un núcleo y una piel, o la torre Jin Mao, que es igual, un núcleo interior y una piel exterior. Veis que hay muy poquito espacio para transitar por el interior, porque casi todo lo ocupa la estructura. En esta imagen sí que se ve muy bien qué poquito espacio hay fuera del núcleo. La torre era otra cosa. La torre era como una tela de araña, como un hueso de un pájaro. La estructura de la torre era totalmente distinta, aparte de que también el tamaño era muy diferente, ¿no? Está inspirado en la tela de araña, está inspirado en los huesos de los pájaros, está inspirado en las venas de los árboles, y claro, en la dimensión también es diferente. Son 260 metros o sea, 260 metros de esta edición por 160, que es como si fuera todo el estadio Bernabéu entero actual. Esa sería, las Torres Gemelas de Nueva York tenían 60 por 60. Y así fue naciendo la geometría actual del prototipo actual de la torre, ¿no? Que es esta que tenéis aquí. Ya habíamos aprendido mucho de la naturaleza y ya éramos capaces de desarrollar ese concepto de multibarras, de estructura flexible, y sobre esas estructuras ya éramos capaces de meter esas vainas azules, que son las vainas donde están los edificios propiamente dicho, porque el aire atraviesa libremente la torre, ¿no? Y esos edificios, que son las vainas azules, podían disponerse de manera diferente para que pues, fueran viviendas o fueran oficinas, o inclusive algunas zonas interiores podían dedicarse a mercados o a tiendas donde no fuera necesario una luz tan directa, y todo el espacio que queda libre podía destinarse a jardín. Estas imágenes, que no las puedo andar en movimiento porque no me permite el zoom meter vídeos en movimiento, son la estructura de un barrio que tiene 80 metros de altura con sus 3 particiones. Aquí en estas imágenes, que también todas tienen movimiento, pero no lo podemos ver, vemos lo que es el concepto de multibarras, muchos pequeños elementos trabajando a la vez en la estructura. Entonces sería el interior de una de las partes de ese barrio de 80 metros de altura. Si lo vemos así, de esta manera, lo entendemos más bien cómo se construye. Son como 2 platos, uno dentro de otro, dejando un hueco entre los dos. En el espacio de los 2 platos se meten en azul los edificios que forman luego las columnas, de esas 92 columnas que hay. Se construyen los tres pisos de esos 80 metros de altura para que el aire circule entre ellos, y esta es la imagen que tendríamos con la estructura o con el edificio en azul. Y aquí en esta imagen pues veríamos la estructura por debajo, que ya parece como un nido, como una estructura en tela de araña, y la arquitectura de la torre ahí arriba, ¿no? Esta es la imagen que se vería, digamos,
o que se veía, ahora ya se ve de otra manera, ¿no? En esa construcción de los barrios, ¿no? Aquí vemos esos 3 pisos, no 3 pisos, no, 80 metros de altura con esas 3 zonas en las que el aire atraviesa libremente, y esto sería una imagen, claro, esto es muy grande y así parecen muchas barritas juntas, pero ciertamente no hay tantas y se puede vivir dentro, ¿no? Ahora sí que podemos comparar lo que es la estructura, la sección de la torre biónica con la sección de, en este caso, las torres gemelas de Kuala Lumpur, para ver que esto es un rascacielos y lo otro es una ciudad vertical, ¿no? Y así salieron muchísimos dibujos en los que ahora se intentaba explicar cuál era el salto cualitativo que había de este concepto de la torre biónica con, por ejemplo, son los 3 que hay en Madrid, o el Empire State, o la recién construida, la torre, la de Abu Dhabi, ¿no? Sí, la de Dubái, la del Emir, la torre del Emir, ¿no? Aquí veis. O también la recién terminada de la torre de Rogers, creo que es en Londres, o las torres gemelas en Kuala Lumpur, ¿no? Y aquí simplemente un vistazo rapidito de cómo ha ido evolucionando el proyecto y cómo sigue evolucionando, ¿no? Ya la maqueta oficial del proyecto ya está bastante más claro, ¿no? Y simplemente un vistazo sobre para cómo genera energía. A la hora de hacer la torre, pues hace varios años nos dieron un proyecto de investigación muy grande para generar energía con microalgas, y éramos 10 empresas de Repsol y otros más las que estaban ahí trabajando con nosotros, y fue un proyecto muy, muy bien pagado, con el cual se pudo desarrollar toda una tecnología de microalgas para aplicar en soluciones energéticas para la torre, que es en la que ahora está. Entonces, para que simplemente unas pinceladas, pues la torre, por su peculiaridad de 1228 metros, genera una diferencia de temperatura entre la parte inferior y la superior de 12 grados. Por eso siempre hay aire en circulación de abajo arriba, siempre, en solito, como los faroles, no hay que hacer nada por la diferencia de temperatura. Si canalizamos ese aire en el interior, ya podemos generar energía. Pero si además toda la parte de la zona de, vamos a llamarle, cubiertas, de la zona de ciudad horizontal, la colocamos con placas solares, podemos aumentar ese flujo de temperatura aprovechando la radiación solar y forzar el movimiento del aire, con lo cual ahí podemos captar todavía más energía. Simplemente colocando turbinas de manera estratégica podríamos generar energía, ¿no? Por supuesto, todos los últimos 200 y pico metros son de placas solares y molinos de viento, ¿no? Que a su vez genera energía que puede volverse a bajar, digamos, a impulsarse hacia abajo y volver a generar más cantidad de energía, porque de lo que se trata es de que la torre sea autosuficiente, es decir, que no se enchufe energéticamente a ningún lugar. Igual toda la zona exterior de la torre está planificada para que tenga cultivos de microalgas que sirven para generar microfuel, al menos no ahora, porque por ahora sale muy caro, pero sí que las microalgas pueden generar alimentos y pueden generar medicinas y pueden generar ese biofuel puede ayudar también energéticamente, a la vez de que la propia torre, por su configuración, puede captar el agua de la lluvia y la humedad del agua del mar, con lo cual se rellenan los estanques que hay y los estanques pequeñitos que hay en cada uno de los barrios, que son con los que se pueden regar los jardines, que por eso se llama ciudad jardín vertical, ¿no? Y en esta visión rápida, pues he visto en estas barras que hemos ido colocando según los distintos esquemas, como la necesidad energética o el consumo de agua o el consumo de alimentos, pues puede verse beneficiado simplemente porque a lo mejor pues uno de los barrios se dedica a un huerto vertical, que es algo que se está desarrollando en muchas universidades, de esa idea de que generar huertos verticales, no simplemente esquilmar el territorio. Y esta es la imagen que tiene ahora mismo, como la imagen oficial de la torre, en el sitio donde estará construida, si Dios quiere, y el señor Bin Laden no vuelve a cargarse otra cosa por otro lado, ¿no? Y para terminar, pues yo quería hablar de este señor Gaudí, que antes le hemos mencionado, como que el gran libro siempre abierto y que conviene esforzarse en leer es el de la naturaleza. Y los demás libros han salido de y tiene además las interpretaciones y equívocos de los hombres. Y yo con esto he terminado, así que muchísimas gracias por escucharme, y ahora oigo las preguntas o lo que quieran hacerme o los comentarios que sean. Bueno, pues yo creo que estamos a la altura, pero la verdad es que dan ganas de dar un gran aplauso a Pío por esta intervención tan interesante. Tenemos aquí una serie de personas
que tienen, parecer, una intención. Yo creo que podrían hablar durante un espacio de tiempo para comentar. María Amelia Guzmán, no sé si está por ahí. María Amelia. Yo, Bueno, si queréis, perdonad, dejo estaba escribiendo. de compartir